Te preguntaba cómo está la cuestión con respecto al COVID en Bahía Blanca, de donde sos, donde estás trabajando ahora. Bueno, acá está todo tranquilo. Bien, no hay contagios, no hay muerte, no hay nada. Mirá, yo he dejado de ver las noticias y simplemente me guío Ujú. por todos mis contactos, todos mis grupos acá de WhatsApp, porque bueno, porque en las noticias viste que estamos recibiendo mensajes de contagiados y muertes, que bueno, que hay miles de denuncias que dicen, no, pero ¿cómo que me contás COVID si yo tengo una afección cardíaca, por ejemplo? Entonces, Claro. bueno, yo la verdad es que ya no sé cómo se cuentan los casos, ¿no es cierto? Incluso Claro. ahora creo que no se hace ni siquiera el análisis a los contactos estrechos, directamente se los cuenta como casos en muchos lugares del país. Vos sabés que ese tipo de denuncias están aconteciendo no solamente en toda la República Argentina, sino también en otros países, ¿no? Y ahí es cuando uno abre los ojos y piensa si esto es algo mundial. Y uno no busca ser conspiranoico, ¿no? Sobre todo a la hora de informar. Pero sí es cierto, Patricia, y de esto te lo pregunto como bioquímica, es que cuando uno empieza a cruzar los datos, las matemáticas, en algunos casos, no están cerrando. Exactamente. Bueno, nos podemos referir a lo que pasó hace unos días en Estados Unidos, que hubo un recuento o sea, hubo un cambio en la forma de contar casos y muertes en Estados Unidos, y bueno, se llegó a la conclusión que solamente el 6% de los muertos habían sido por lo que se llama COVID, aunque no se buscó otro germen, o sea, no se hace PCR para todos los gérmenes que pueden estar dando una gripe o una neumonía, porque hay muchísimos gérmenes que dan gripes y neumonías. Entonces, bueno, de más de 150.000 muertos que tenía Estados Unidos, parece que bajamos a 9.000 y pico, o sea, ese es el 6%. Y después las otras personas eran personas que tenían comorbilidades, que bueno, que nosotros sabemos en salud que siempre cuando una persona tiene una patología de base o está con su sistema inmune en estado muy precario, porque tiene otra afección, si tiene una gripe se puede complicar con neumonía. Eso se lo trata, a la mayoría se lo salva, pero bueno, hay otras personas que lamentablemente mueren porque todo el tiempo están muriendo seres humanos en el planeta por diversas causas. Entonces, ya Estados Unidos está sentando el precedente que solo el 6% de esas muertes que estaban proclamando son exclusivas de COVID, que tampoco lo son, porque no han investigado otros gérmenes. La PCR se ha hecho solamente para COVID. Por ejemplo, no se ha hecho PCR para influenza virus, para metaneumovirus, etcétera, todos los demás microorganismos que pueden estar produciendo esa muerte. O sea que no tenemos seguridad de nada de cómo están contadas esas muertes. Y además, bueno, porque también en Estados Unidos tenemos referencia de que el doctor Fauci en un video dice explícitamente que los asintomáticos no contagian. Bueno, eso es algo obvio que todos los profesionales de la salud sabemos desde antes de recibirnos, porque el infectado asintomático no contagia porque no tiene la suficiente cantidad de virus como para contagiar. Y además, hay otra cosa, Marcos. Mira, Mm. en esta pandemia
el principal problema que se produjo es, por ejemplo, negar la investigación. Es decir, ni bien se produjeron los primeros casos en China, automáticamente se desaconsejó la autopsia. Dijeron que esto era una gripe y que, por lo tanto, la vía de contagio es a través de las gotitas de saliva. ¿Por qué no se puede hacer autopsia? No sé, porque en realidad los muertos no hablan, ni emiten gotitas de saliva. Y además los forenses saben cómo trabajar perfectamente cuando tienen que hacer autopsias, porque siempre se toman sus precauciones, porque todo puede ser potencialmente infectivo en toda autopsia que ellos hagan. Y especialmente van a tener más cuidado todavía si se sabe que la persona que ha muerto ha tenido una enfermedad infecciosa. Entonces, no veo por qué la Organización Mundial de la Salud desaconsejó las autopsias. Porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo único que hace es dar recomendaciones. Entonces recomendó no hacer las autopsias. Bueno, en vista de lo que estaba pasando en la Lombardía, en Italia, ¿se acuerdan? Que eran muchas personas muy mayores, que estaban en un estado muy delicadito de salud, y que bueno, que empezaron a producirse las muertes. Entonces los médicos italianos, desoyendo esa recomendación, porque no parecía pertinente, hicieron las autopsias. Cuando hicieron las autopsias, investigaron y vieron que esas neumonías que habían matado a esa gente muy mayor no eran de origen infeccioso, porque nunca encontraron al virus que apresuradamente se había secuenciado en China. Aparte, en China se lo secuenció a partir de un líquido de lavado bronquioalveolar. Pero los italianos tenían el tejido pulmonar en las manos y lo investigaron y no encontraron absolutamente ningún coronavirus que haya podido estar produciendo infección ahí. Sí, lo que encontraron fue una gran inflamación, una neumopatía bilateral con coagulopatías, y a partir de ahí se estableció un nuevo tratamiento, que fue con antiinflamatorios y con los anticoagulantes, en especial con heparina de bajo peso molecular. Entonces allí empezaron a tratar mucho mejor esas neumopatías y la gente no murió a la velocidad que estaba muriendo. Porque claro, le hacían la PCR y les daba positivo. ¿Qué pasa? Que más del 50% de las personas son los famosos asintomáticos. Entonces, en realidad, ese 50% o más de asintomáticos es PCR falso positivo. ¿Por qué es falso positivo? Uno no puede decir... Claro, ahí quiero adentrarme un poco. Quiero adentrarme, Patricia, no sé si me escuchás bien, teniendo en cuenta tu trabajo, ¿no?, como bioquímica y que trabajás también justamente para los PCR de COVID, quiero que me hables al respecto de la veracidad de estos test, ¿no? Porque no es la primera vez que uno escucha como comunicador de que dan muchos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, no se está muy seguro si lo que mide es lo correcto. Por lo pronto, es lo único que se tiene como para tener una guía, más o menos, ¿no? Quiero que me hables acerca de los PCR. ¿Qué tal de efectivos son? Sí, Marcos. Las PCRs son pruebas de altísima sensibilidad. También los reactivos que se han fabricado
sospechosamente en cantidades industriales antes de que esta enfermedad tuviera algún tipo de explosión, digámoslo así, ya estaban fabricadas las PCRs. Es decir, no estamos seguros si esta gripe está producida por un coronavirus, como se dice. No se hicieron las pruebas suficientes. Los italianos no lo encontraron en las autopsias. Entonces, lo que pasa es que si no tenemos al agente patógeno, mal podemos producir una PCR que lo detecte, porque para eso necesitaríamos el material genético del virus, porque las PCRs detectan material genético. Pero no es que detectan todo el material genético de un virus, por ejemplo, sino que lo que detectan es una partecita muy chiquitita de ese material genético que comparten todos los coronavirus entre sí. Y tenemos coronavirus que antes conocíamos como patógenos. Patógeno quiere decir que pueden producir enfermedad, como el SARS, el MERS y otros 2 o 3 coronavirus de resfrío, que andaban circulando ya desde hace muchos años. Circulan por el planeta, por las personas, y nunca nadie les hizo una PCR. Se hicieron PCRs en el 2009 y con el H1N1, que no es coronavirus, pero esto de hacer PCRs así compulsivamente nunca se había hecho. Entonces lo que decimos es, si no tenemos al bichito, ¿cómo se produjeron esos reactivos de PCR? Sabemos que las PCRs son inespecíficas. ¿Por qué? Porque confunden material genético de todos los coronavirus, no solamente los patógenos, sino que hay en nuestros pulmones y en todo nuestro tracto respiratorio otros coronavirus que no son patógenos, es decir, que forman parte del viroma humano. Todos estos coronavirus ya están descritos en trabajos del 2012, del 2013, o sea, hace muchos años que se sabe que existen coronavirus en todo el tracto respiratorio, pero no 2 o 3, son millones. Entonces, lo que yo también les pregunto a esta gente que dijo que el agente patógeno es ¿cómo saben que no agarraron un coronavirus que es normal, nuestro, benigno, de pulmón? Esa prueba no está hecha. No está hecha y no va a estar hecha nunca, porque si la hacen les va a dar que están confundiendo coronavirus y no quieren dar el brazo a torcer. Pero bueno, yo lo que hago es explicar las cuestiones técnicas lo más sencillo que puedo, porque la gente no tiene por qué saber esto, y lamentablemente ahora nos tocó a los profesionales de la salud tener que explicarlo, porque cuando yo me recibí y me dieron mi diplomita, yo juré por Dios y por la patria que iba a proteger la salud de las personas. Entonces, al no poder decir nada desde adentro de un laboratorio, porque siempre trabajé en silencio, jamás salí a la prensa, lo único que puedo hacer es difundirlo para que la gente pueda saber esto. De otra manera, siento como que estoy incumpliendo con mi juramento. Bien, la verdad es que hay muchas opiniones similares a las tuyas, ¿no? Que justamente nosotros las buscamos con mucha atención porque no tienen la prensa necesaria, ¿no? Y esas son las cosas que como medio chiquito a nosotros nos hacen un montón de ruido. Quiero meterme en otro tema también, Patricia, y quiero preguntarte, porque como bioquímica la debe tener muy clara en esto, hay muchas incongruencias en todo esto que está pasando, ¿no? Del COVID-19, y una de las incongruencias que... Esto que te planteo, lo planteo desde mi sentido común, no tengo conocimiento en medicina ni nada. Por un lado, te dicen,
aire libre, espacios abiertos, no tenga contacto. Pero por otro lado nos dicen, tenés que llevar puesto un barbijo, que no tiene ningún sentido, por un lado, buscar el aire libre, si en otro contexto lo que hago es cerrarme yo mismo con un barbijo, estoy siendo contradictorio con la misma recomendación. Y también me imagino que a lo largo de las horas, si uno tiene un barbijo puesto laburando o haciendo lo que sea, se debe generar un microclima ahí adentro que no creo que sea demasiado saludable. Bueno, ese es mi pensamiento de sentido común. Yo quiero que vos me expliques al respecto si estoy muy equivocado o si realmente el barbijo ayuda en esta circunstancia. Bueno, yo la verdad es que cuando nosotros tuvimos la pandemia que no fue, digamos, en 2009, se desaconsejó totalmente el barbijo. Es más, se prohibía. Estaba como un semáforo en rojo, decía barbijo no. Solamente para aquella persona que, bueno, que está en contacto muy estrecho con alguien que está atendiendo. Como recomendó la OMS, es decir, personas que estaban atendiendo a afectados y donde la habitación no se puede ventilar. Porque, ¿qué pasa? Acá hay otro problema. Acá hay un problema de que se está negando la existencia de un sistema inmune humano. Es decir, nosotros tenemos un sistema inmune muy bueno y que no está pintado. Con cualquier desafío, ese sistema inmune nos mantiene sanos. Nosotros entramos constantemente en contacto con millones de gérmenes que vienen de afuera de nuestro organismo, como por ejemplo el aire que respiramos, los alimentos que comemos, todas las superficies que tocamos. Entonces, es ridículo pensar que el sistema inmune humano no es efectivo, razón por la cual se ha cuarentenado a todas las personas sanas. Es decir, nosotros acá tenemos un grupo de riesgo muy bien identificado, que son las personas que están inmunocomprometidas. Las personas mayores, ¿por qué? Porque generalmente llegamos a mayores con muchas comorbilidades, problemas de hipertensión, de diabetes, de todo tipo, síndrome metabólico, muy medicados, porque nuestro modo de vida nos llevó a eso. Bueno, ahora no tenemos mucho remedio para eso, sino que tenemos que proteger a ese grupo de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Que con todas estas noticias que se están dando de que todo es tan peligroso y qué sé yo, estamos teniendo un estrés por miedo. Estamos teniendo personas muy estresadas que si bien no tenían comorbilidades, ahora sí las tienen porque, por ejemplo, los profesionales de la salud que están atendiendo en los hospitales con doble barbijo, con toda una escafandra, guantes, botas, camisolines, uno arriba del otro. Eso es muy estresante. Estar 7 horas, 8 horas o 24 horas de guardia de esa forma es muy estresante y eso baja mucho las defensas. Como llevamos muchos meses en esas condiciones, estas personas están inmunodeprimidas. O sea, los cuidadores de la salud están inmunodeprimidos. Por otra parte, como vos me preguntabas, el uso del barbijo, para mí tiene que ser reservado a la parte nosocomial y a un apartado que tengan exclusivamente para atender personas que tengan o gripe o neumonía. Que en general una persona con gripe no va al hospital. Y por neumonía muchas veces tampoco es de atención domiciliaria, digamos. Así con visitas al médico para ver cómo va y listo. Pero hay otras neumonías que se complican, pero es por la patología de base que tiene la persona. Y hay veces que se mueren. De todas esas neumonías hay un pequeño porcentaje que se mueren.
porque como ya lo decíamos, los seres humanos siempre mueren, siempre hay seres humanos muriendo. Lo que pasa es que antes no salían en las noticias, pero este año sí, y todo es por COVID. Es imposible. Es decir, por ejemplo, el otro día salió en las noticias una docente que murió en cámara y dijeron que era por COVID. Y esta chica, hacía 34 semanas, había tenido una cirugía muy delicada por un aneurisma cerebral. Es decir, esa chica, cuando muere así súbitamente, ¿por qué es? ¿Es por una gripe que viene desde hace unos días? No. Eso es un ACV producido por su aneurisma. Es decir, el aneurisma es como una bolsita muy débil que se le hace a un vasito sanguíneo del cerebro y en cualquier momento eso puede reventar. Y eso fue lo que pasó. Hizo un ACV hemorrágico porque se reventó su aneurisma, que además había estado operada, se le puso un stent. Pero claro, en la noticia queda como que murió por COVID. No, no murió por COVID, murió por su patología. Lamentablemente en eso se están inflando. Sí. Se están inflando mucho los datos. No, te decía que en eso hacemos mucho foco nosotros desde acá porque vemos de que en lugar de poner falleció con COVID, venden como que es de COVID, cuando en realidad, según los números y los datos que hay hasta el momento, el COVID de por sí solo no mata a casi nadie, ¿no? Y más después de escucharte con esta nueva medición que está llevando los Estados Unidos adelante, me pregunto si realmente eso no es una pandemia, si los números marcan de que sea o no sea una pandemia. Ahora hasta ya entra en duda eso también, ¿no? Bueno, muy bien, porque la Organización Mundial de la Salud, cuando fracasó la pandemia del 2009, le cambió la definición a la pandemia. Es decir, antes la pandemia era una enfermedad que trascendía los límites de los países y que tenía una alta mortalidad. Como el H1N1 no tenía alta mortalidad, entonces cambió la definición. Le puso que esa alta mortalidad no existía. O sea, esa parte de la definición se la sacó y la dejó como una enfermedad que se propaga por todos los países. Bueno, obviamente que con esa definición tenemos entonces pandemia de gripe, pandemia de resfrío, pandemia de lo que se te ocurra. O sea, ese cambio de definición fue decisivo para que esto se considere pandemia. Pero aparte, como estábamos diciendo, como los casos se están midiendo por una PCR que no sirve, entonces tampoco hay casos, porque tampoco hay virus. Es decir, agarraron un chivo expiatorio y dijeron, este es el que está produciendo el problema, sin mirar que alrededor hay millones de microorganismos, y se hizo una PCR supuestamente contra ese ADN que está compartido por un montón de coronavirus. No solamente está compartido por coronavirus, sino que además se confunde con el ARN humano, porque ya mis compañeras hicieron la prueba, ya hicieron, y está al publicarse el trabajo, porque ya se hizo la prueba, están confundiendo todos los coronavirus y además con el propio material genético humano, que no aparece siempre en la PCR. ¿Por qué? Porque el ARN está generalmente adentro de las células. Tiene que, por ahí lo agarran cuando sale de las células, o cuando agarran una célula que justo está fabricando ese ARN. Pero digamos que no existe un agente etiológico comprobado. Entonces, esa pandemia no es... Sí. Esa pandemia no es ni de casos ni de muertes.
Entonces no es pandemia. Bien, uno se pone a pensar ahora Entonces no es pandemia. Claro, uno se pone a pensar ahora, ¿no? Pero esto es un tema que seguramente nos ameritará más tiempo, es cuál es la intención de generar una pandemia, ¿no? Alguna solución que se estará vendiendo, algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra charla. Sí, decime, a ver si querés aportar algo ahí. Acá las que han ganado muchísimo son todas las farmacéuticas que están sosteniendo a la OMS, es decir, que están financiando a la OMS, porque han vendido millones y millones de test PCRs a todo el mundo, que es imposible de que estuvieran fabricados en un par de días, a esa escala industrial, imposible. O sea, eso es lo que hace ruido en el sentido común de la gente. Y no se puede creer que hayan estado fabricadas las PCRs en un par de días, para todo el mundo. Y se vendieron millones y millones y millones de dólares en PCRs y se siguen vendiendo. Y ahora, como solución, te ofrecen vacunas, que por otra parte están trayendo, ya saltaron los problemas que traen las vacunas, y también te las están vendiendo, porque si bien acá en Argentina te dicen que la vacunación es gratuita, no es así. La pagamos con nuestros impuestos y es carísima cada vacuna de ellas. La de Oxford, que es la peor de todas, la china, todas las que están habilitadas acá en la Argentina son carísimas. Y además no tienen la suficiente seguridad para aquellas personas que van a ser vacunadas. No tienen seguridad ni siquiera para testearlas ahora en humanos, porque no tienen el tiempo de observación de efectos adversos en animales, por ejemplo. ¿Cuánto hace que se empezaron a fabricar las vacunas? Con furia sería en mayo. Entonces, si yo tengo un animalito que lo estoy vacunando, ¿cómo sé yo qué efectos adversos producen al año o a los 2 años de haber sido vacunados? ¿O cómo sé yo si esos animalitos presentan efectos adversos cuando se los enfrenta al supuesto virus? Eso no está hecho. Además, no hay animales específicamente, no hay animales que sean proclives a enfermarse con este coronavirus que están diciendo. Los modelos animales no son tales. Es más, no encuentran ningún animal que responda a enfermarse con esta gripe. Entonces, quiero que la gente sepa que no ha pasado el tiempo suficiente entre que se vacuna al animal o al supuesto animal y la observación de los síntomas, porque llevamos nada más que 4 o 5 meses. Entonces, ¿cómo sabemos al año, a los 2 años, si la vacunación trajo un grave problema? Eso no lo sabemos. Bueno, ahora se acaba de suspender la de Oxford porque ha dado un par de contraindicaciones a algunos pacientes, o sea que, bueno, es loco, ¿no? Porque a medida que se avanza de fase ya se está produciendo a nivel industrial. Bueno, es muy raro todo esto. Y te quiero hacer la última preguntita, Patricia, ya para ir finalizando la charla del día de hoy. En otro momento vamos a volver a comunicarnos con vos. Es acerca, porque haciendo alusión a los números que estamos teniendo, que obviamente si uno habla de que la gente que se ha contagiado de COVID-19 es verdad, ¿no? También es cierto que hay una banda de gente recuperada, ¿no? Que se han sanado, muchos que ni siquiera han tenido síntomas. Ahora, ¿qué pasa con el recuperado? Esa persona que ha pasado por el COVID, ¿puede ya automáticamente hacer vida normal, digamos, ya tendría sus anticuerpos como para ir a, no sé, a un recital, a un boliche, o cómo es que funciona la química dentro nuestro? Bueno,
Hay un 98% de personas que se recuperan. Ahí adentro de ese 98%, la mitad o más es asintomático. O sea, jamás tuvo un síntoma, pero lo metieron ahí. O sea, no se puede meter todo en la misma bolsa. Una persona que está sana es sana. Es decir, si no se enfermó antes, no se enferma ahora, ni nunca se va a enfermar, no lo podés poner en la bolsa de los contagiados por COVID. No podés. Cuando una persona se recupera, están viendo que la PCR sigue dando positiva durante semanas, pero también contra todo sentido común dicen que esa persona recuperada no contagia. Bueno, entonces, si tenemos una PCR positiva y esa persona no contagia, también vale para todos los anteriores. Es una cosa de sentido común. Están reconociendo públicamente que las PCRs están dando falsos positivos, pero en los recuperados nada más. Eso es absolutamente ilógico. O sea, no tiene lógica. Supongamos que sea verdad, que tengamos una pandemia, que el 98% de las personas se sanan solas o no tienen síntomas, y que el 2% muere por comorbilidades, obviamente. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un sistema inmune que nos protege. Hay personas que no se enferman nunca, hay personas que por ahí tienen un resfrío en invierno, como es normal. Nada más que los inviernos anteriores no se estaban contando con cuentagotas los casos de gripe o resfrío. O porque tuvo una línea de fiebre durante 2 horas, como por ahí apareció en un canal de televisión. Entonces, no se puede, digamos, despreciar al sistema inmune. En cuanto a la exposición a todos los microorganismos, no estoy hablando solamente de este, porque nosotros estamos todo el tiempo expuestos a microorganismos y algunos que son realmente peligrosos, no como esto que produce un resfrío o una gripe, o nada. Pero contradictoriamente, sí se está hablando de que el sistema inmune reacciona si vos lo vacunás, si vos vacunás a la persona. Es otra contradicción. O sea, ¿cómo el sistema inmune va a reaccionar solamente a la vacuna y no va a reaccionar para defenderte? Eso es absolutamente de los pelos. Si nosotros estamos poniendo esperanzas en una vacuna, es porque nuestro sistema inmune es competente. Entonces, si va a ser competente en cuanto a la vacuna, entonces también es competente en cuanto a protegernos naturalmente, no cuando nos meten de prepo algo artificial que ni siquiera sabemos lo que tiene y que está produciendo graves problemas. Porque la vacuna de Oxford produce problemas permanentes. Nadie le va a devolver la salud a esa persona, porque son terapias génicas, es decir, van a tu ADN, cortan ahí y meten genes que ni sabemos qué son. Entonces, están confiando en el sistema inmune para algo artificial, pero no están confiando en el sistema inmune para algo natural que siempre nos protege y todos sabemos que nos protege bien. Esa es otra incongruencia inentendible. Cuarentenar a las personas sanas significa decir que no tienen sistema inmune. Además con una mortalidad del 2% y que ni siquiera es por COVID. O sea, inentendible.
Patricia, es un lujo escucharte, la verdad es que nos encanta y te felicitamos también por animarte a contar esta historia, porque hay muchos profesionales que trabajan desde las trincheras, ¿no? Por un poco de temor, que es el mismo miedo a veces que tienen las personas en contagiarse, lo tienen los profesionales de la salud, en contar lo que aprendieron toda su historia hasta que se recibieron, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas, por eso te quiero agradecer muy especialmente este contacto. No tenemos más tiempo, se nos acaba la mañana radial, pero te quiero agradecer y te propongo también que tengamos contactos de manera periódica para temas vinculantes a este. Te quiero agradecer y te dejo un beso. Bueno, un beso, un cariño para toda la audiencia.